Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Somos 21 conectados. Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Buenos días a todos, jóvenes. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Somos 36. Siete con 5. 5 minutos más e iniciamos. Estoy compartiendo pantalla. Vamos a darle tiempo al tiempo. Bueno, primero esta. Ok. Bueno, jóvenes. Esta es la unidad 2. Bueno, vamos a recordar el calendario, ¿no? Primeramente. Buenos días a todos. Estamos aquí, ¿no? 18 de octubre. Entonces, si ustedes observan, esta sería la última semana de la unidad 2. Entonces, voy a dar una semanita más, este de acá. Probablemente aquí termine el contenido yo. Esta semana termino el contenido de esta unidad. Pero la próxima semana les voy a dar chance para que suban sus actividades. ¿Sí? Es decir, trabajamos esta semana en la unidad 2 y la terminamos. Y la semana que entra, que es del 25 de octubre al 31 de octubre,
la vamos a destinar para que son sus actividades, ¿no? Tanto esta semana como la que entra, porque con base en lo que he visto, fíjense aquí en esa actividad de repaso, que es la actividad 2.6, solamente he trabajado un equipo. Y esa actividad es prácticas de casa y aula, prácticamente ninguno, ¿no? ¿Sí? Voy a ir acá a los ejercicios de repaso. Recuerden que hay que subir estas actividades también, las habilidades socioemocionales. Y yo entiendo que, ¿cuántas materias llevan ahorita? 9, ¿verdad? U 8. 8. 8. Entonces, pues imagínense yo entiendo que ahorita, por ejemplo, llevo mi materia, que es electricidad y óptica. Llevan cálculo, llevan 2. Llevan estadística, van 3. Con esas, ahí llevan química, ¿sí? Y creo que también llevan bioquímica, ¿no? O biología celular. Bioquímica. Bioquímica, entonces imagínense pues química, bioquímica, electricidad y óptica, estadística y cálculo. Es un monstruo, ¿no? Pues yo entiendo que hay que ser flexibles. Y más como estamos ahorita en esta cuestión de COVID y ya estamos regresando a la presencialidad, despacito, pero vamos regresando. Entonces hay que ser flexible, ¿no? Entonces por eso voy a dar esta semana y la que entra para que ustedes suban sus trabajos, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque yo entiendo que hay muchas cuestiones. Entre trabajar, pues mi familia se quedó sin trabajo y tuve que trabajar en fulana parte, diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, por eso trato de ser lo más flexible posible, ¿no? Ver hasta dónde podemos estirar la liga para darles chance. ¿Ok? Bueno. Bueno, eso sería para el calendario. ¿Sí? El día miércoles, ¿sí? Por ahí les puse en Telegram, les puse clase presencial miércoles 20, ¿no? Es que esto empieza en lunes, martes, miércoles aquí. Miércoles 20, pues van a asistir, creo que 20 alumnos, ¿no? ¿Sí? Esa clase no es clase para abordar contenido o temas nuevos, no. Son para repasar ejercicios, dudas, cómo subir una actividad o alguna actividad a la plataforma. Para eso es. Entonces yo les recomiendo que lleven lápiz y papel y que ya anoten todas sus dudas en su casita y cuando lleguen conmigo para atacar esas dudas, porque si en el momento les pregunto, ¿qué dudas tienes? No, pues déjenme empezar, profe. Pues se nos va la hora ahí, ¿no? Entonces yo recomiendo que en una hojita lleven anotado todo. Y ya me digan, mire, puntualmente aquí no sé cómo es esa actividad, qué tengo que subir, aquí no me quedó claro, y ya con eso yo abordo más rápido las dudas, ¿no? Eso sería esta semana, ¿no? Solamente ustedes van a asistir miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque son 8 materias. ¿Sí? Y al ser 8 materias, pues no caben en un solo día, ¿no? Porque en un solo día llevan 6 materias. ¿Sí? Son 3 horas antes del receso y 3 horas después del receso, son 6. Entonces les quedarían 2. ¿Sí? Entonces, y esas clases van a ser impartidas en el horario. Por ejemplo, el miércoles conmigo tienen clase a las 7:50. Por eso les mandé un monito. Aquí está. Clase presencial, miércoles 20 de octubre, 7:50 AM. Y aquí están las clases presenciales. ¿Por qué las puse el lunes y viernes? Pero se podrán preguntar. Porque el martes está ocupada en laboratorio. Y el miércoles y jueves no, nadie nos puede poner una sesión virtual. Nadie. Sí, no deben de ponerlas. ¿Y por qué? Porque no se vale que unos estén presencial en la escuela de manera física y otros virtual. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Entonces, sus clases deben ser lunes, martes y viernes, de forma virtual. Repito, de forma virtual tienen que ser lunes, martes y viernes. Por ejemplo, en mi caso, pues yo les puse lunes y viernes dos virtuales. Sí, porque hay laboratorios. Si no, pues ahí jugaría como martes y viernes, porque entiendo que a veces que el lunes como que todavía es parte del domingo y ya no, anda uno cansado, ¿no? Pero pues aquí nos quedó otra alternativa. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. ¿Sí? Voy a ver algunos ejercicios. Pongan atención. ¿Sí? Porque algunos de estos ejercicios probablemente vengan en el examen. Entonces, atentos ahí.
Y el examen lo habilitaría la semana que entra. Y esta semana no, para que estén empapados ya cuando suban sus actividades. Voy a compartir la pizarra o cuaderno, tablet, como gusten decirle. Ahí está. Ok, dice, la figura muestra el gráfico de la intensidad de corriente en cierto dispositivo. Aquí está la intensidad, fíjense, está en el eje de las Y, ¿no? ¿Sí? ¿Qué resistencia eléctrica tiene el dispositivo? Me está preguntando qué es la resistencia, ¿no? Resistencia. Ya hemos dicho que le vamos a escribir con la letra R, ¿no? Están preguntando por la resistencia que tendrá, ¿sí? Primero la resistencia eléctrica del dispositivo, me están preguntando eso. Y esa sería el inciso A. En el inciso B, ¿cuál es la intensidad de corriente? Intensidad cuando el voltaje en sus terminales es de 4.0 volts. Bueno, si observan es una línea recta, primer nota. Vamos a poner así como hints. Nota, hint, pista. Hay una relación lineal, ¿no? Una relación lineal entre la intensidad versus el voltaje. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que ver. Si existe una relación lineal entre la intensidad y el voltaje, eso significa que, digamos que sería la nota 1, la nota 2, significa que cumple la ley de Ohm. ¿Sí lo entienden a mi letra, jóvenes? Porque a veces pienso que como escribo cursivo a veces, pues si no le entienden algo me dicen, ¿no? Sí se entiende. Sí. 3, que como escribo cursivo y dices, ay, es que no lo entiendo, parece que está querido mi abuelito. ¿Sí? Entonces, ok, ¿qué más? Pues tengo que recordar cuál es la ley de Ohm. ¿Y cuál es la ley de Ohm, jóvenes? ¿Cuál es la formulita de la ley de Ohm? Pueden revisar sus notas. ¿Qué dice la ley de Ohm? Díganme. No pasa nada si se equivocan. Revisen sus notas. ¿No es lo del circuito en serie o el circuito paralelo? Ahí se aplica la ley de Ohm, pero en sí la ley de Ohm, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que venía así? Que decía que la intensidad es 1 sobre R por el voltaje. Entonces, y se acuerdan que les dije, jóvenes, miren, esta es una ecuación así. Por eso es que en el eje de las Y viene la intensidad y en el eje de las X viene el voltaje. Entonces, si yo represento el voltaje que está en las X contra la intensidad que está en las Y, entonces me va a dar como pendiente el inverso de la resistencia, es decir, la pendiente viene siendo igual a 1 sobre R. Que la pendiente, recuerden que por matemáticas lo escribían como M. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quitar esto porque a veces se me quita la calidad. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el primer inciso? La resistencia. Pues tengo que calcular la pendiente, ¿no? Entonces, para calcular el inciso A, debo calcular la pendiente. Esto es un ejercicio como de matemáticas, ¿no? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Que en este caso es tomar dos puntos de la gráfica, los que quieran. ¿Qué me conviene a mí? Tomar el 0, 0, o voy a tomar el 0, 0 y este de acá, ¿no? Y el 4 con 0.2. Entonces voy a tomar dos puntos, ¿no? El 0,0 y hemos dicho que el 4,0.20, ¿no?
Recuerden que estos datos son X, Y. Entonces, Y2, ¿cuánto vale Y2? 0.20 menos 0, ¿no? Entre 4.0 menos 0. Entonces, eso me va a quedar 0.20 entre 4.0. ¿Sí? Entonces, si hago la cuentita, 0.20 entre 4, eso me da 0.05. Cuidado aquí, recuerden que la pendiente es el inverso de la resistencia, es decir, esto es igual a 1 sobre R. Entonces voy a despejar R de ahí. Pues está dividiendo, lo paso multiplicando, ¿no? Igual a 1. De tal manera que R va a ser 1 partido 0.05, ¿no? Eso le va a dar 20. 20 ohms. Recuerden que la resistencia se mide en ohms. ¿Sale? Entonces ya tienen 20 ohms. Que es la respuesta del inciso A. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Repito, aquí la clave es la ley de Ohm, ¿no? Que la intensidad es 1 por partido R por el voltaje. Y de ahí hacemos la analogía. De ahí hacemos la analogía con la línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Prácticamente un ejercicio de matemáticas, ahí de matemáticas 3, cálculos dependientes en geometría analítica. Entonces, pues esta formulita es bien conocida, seguro están viendo con el profesor Policarpio. Entonces, pueden tomar los puntos que quieran, ¿no? Yo en este caso tomé el 0,0 y el 4,0.20. Si alguien decide tomar otros 2 puntos, se vale. Y le va a salir lo mismo. Porque la pendiente me está diciendo la inclinación. ¿Sí? Bueno, es el inciso A. El inciso B me dice, ¿cuál es la intensidad de corriente cuando el voltaje entre sus terminales es 4? Ah, ok. Entonces, a ver. Inciso B. Me preguntan la intensidad cuando el voltaje es 4.0 volts. Pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Una es decir, me voy al gráfico. Cuando vale 4 el voltaje, ¿cuánto vale la intensidad? ¿Cuánto vale, jóvenes? 0.20. 0.20 amperes, tan. Ampere, o ampere, o amperio. En España le dicen amperio. Entonces, la intensidad es 0.20 amperes. Easy peasy. Entonces, una es leer la gráfica, ¿no? Y si dijera alguien, no, ¿sabe qué, profe? Pues yo quiero hacerlo de otra manera. Me gustan más hacer las ecuaciones. Ok, ese sería un caminito. ¿Sí? Por otro camino, uno dice, ok, pues ya calculé la pendiente. Digamos que yo calculé esto así, ¿no? O tengo la ley de Ohm por el voltaje, ¿no? Me están diciendo cuánto vale la intensidad cuando el voltaje vale 4. ¿Cuánto salió la resistencia? 20. 20 y voltaje 4. 4 sobre 20 me da 0.20 amperes. Repito, uso la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Como ya calculé la resistencia y la resistencia es la misma para el dispositivo, ¿sí? Pues solamente sustituyo. Ese es otro camino, ¿no? Entonces está el camino este y este camino. Esto es con la gráfica, ¿no? Voy y leo la gráfica, tan. La otra es usando la ley de Ohm. ¿Sí? Muy sencillo. Hay otro problemita. ¿Dudas, jóvenes? Pregunten. ¿Tienes dudas? Está sencillo, ¿no?
Esto viene en el libro de texto, de hecho. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica en el primer interruptor del circuito representado en la figura? ¿Y cuáles son las intensidades I, es decir, la intensidad total? ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale I1? ¿Y cuánto vale I2? ¿Sí? Me están preguntando eso. Observen que la pila es de 6 volts. ¿Sí? El voltaje es de 6.06 volts. ¿Qué más? Pues me dan la potencia de los focos, 3.0 watts para uno y otro 1.2 watts. Entonces, primero vamos a calcular, pues, la intensidad, ¿no? La intensidad. Entonces, con base en lo que vemos, observen que tenemos un circuito que está en paralelo, ¿sí? Es un circuito que está en paralelo. Ok, como es un circuito que está en paralelo, ¿sí? Está en paralelo. Yo sé que la intensidad total va a ser la intensidad 1 más la intensidad 2. ¿Sí? Por estar en paralelo. ¿Sí? Si estuviera en serie, acuérdense que es otro. Por ahí tienen sus notas, ¿no? Ok, bueno. No me dicen más que eso. ¿Qué más me dan? Nomás eso, ¿verdad? Ok, me dan la pila de 6 volts, nomás. Las intensidades. Y es todo. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes observan, aquí, ¿sí? Tengo una potencia de 3 watts y 1.2 watts. ¿Sí? 3.0, este de aquí, este bombillo, y este de acá. ¿Sí? Entonces, por ahí puedo entrar el problemita. ¿Sí? Por ahí le puedo entrar. Es decir, porque recordando que por aquí le podemos entrar, que la resistencia es el voltaje al cuadrado entre la potencia. ¿Sí? Entonces yo conociendo la resistencia puedo conocer la intensidad. ¿Sí? Sí, porque la intensidad es la potencia entre el voltaje. Entonces tengo la potencia, tengo el voltaje, ¿no? Entonces por ahí puedo calcular la intensidad. ¿Cuánto sería la potencia total? Serían 3.0 watts más 1.2 watts. ¿Sí? Ok. ¿Y esto cuánto me daría? 4.2, ¿no? Entonces ya con la potencia, pues ya puedo calcular la intensidad total. Sería la potencia 4.2 watts entre el voltaje. 4.2 entre 6. Se me da 0.7 amperes. Entonces la intensidad total es 0.7 amperes. ¿Sí? Pues podemos venirnos para acá y decimos que la intensidad total es 0.7 amperes. Nos falta la intensidad 1 y la intensidad 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos cada una de esas? Y pues también con la potencia, ¿no? ¿Sí? Porque para el primer bombillo son 3. ¿Sí? Entonces, bien sencillito. Para la primera, pues igual, ¿no? Intensidad 1 sería la potencia en el bombillo 1 entre el voltaje. Es decir, 3 watts entre 6.0 volts. Y eso me da 0.5 amperes. Y la intensidad 2 va a ser muy similar. La potencia 2 entre el voltaje. Es decir, 1.2 watts entre 6.0 volts. Eso le va a dar 0.2.
¿Qué otra manera lo pueden hacer? Pues ya que calcularon la intensidad 1, pues por resta, ¿no? Porque saben que la intensidad es la intensidad 1 más la intensidad 2. O sea, si conocen esta y conozco esta, pues una restita y ya calculo la 2, ¿no? Sin necesidad de hacer este cálculo. Pues una manera es por la resta o con la fórmula, ¿no? La pueden hacer de las dos maneras para que cotejen. Repito, aquí la clave es esto. Este es el truco, la pista, la hint. ¿Sí? Entonces la potencia, pues la suma de potencias totales, ¿no? La potencia 1 y la potencia 2. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues ya, construyo. Muy sencillo, muy sencillo. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Pueden preguntar, lo que gusten. Es sencillito, ¿no? Vamos por otro. Para calentar una comida se emplea el microondas con el selector fijado a 800 watts. Es decir, la potencia, ¿no? La potencia de 800 watts. De 800 watts básicamente me está diciendo cuántos joules en un segundo, ¿no? Es decir, cada segundo emite una radiación en forma de calor de 800 watts, porque hay muchos tipos de calor, ¿no? ¿Sí? Por radiación, por temperatura, por conducción, por convección. Entonces, aquí digamos que la potencia del microondas me está brindando 800 joules de energía, porque esto básicamente es energía por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me está dando. Y eso lo puedo hacer más. Sí, eso es lo que me está dando. Entonces, ¿qué energía consume? Ah, ok. En 5 minutos. Si tengo 5 minutos, a ver, jóvenes, entonces un minuto, ¿cuántos segundos son? 60, ¿no? Entonces 5 minutos, ¿cuántos segundos serían? 300. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente una reglita de 3. Ahora, si yo tengo 800 joules cada segundo, ¿cuánta energía brindarían 300 segundos? Una reglita de 3, ¿no? Donde X sería 300 por 800. Entre un segundo, ¿no? Y listo. Serían 300 por 800. Eso les daría 240.000. 1, 2, 3 joules. ¿Sí? Ok. Esa sería la respuesta. Aunque a veces, fíjense, esto sería así. ¿Sí? O bien 2.4 por 10 a la 5, ¿no? ¿Vale? Aunque a veces, fíjense, no es muy común ver este 2.4 por 10 a la 5. Para los físicos sí, pero en cuestiones prácticas, para la luz y eso, no viene así, se lo ponen en kilowatt hora. Entonces, para cuestiones de la casa, es más común verlo así, kilowatt hora. ¿Sí? La energía, ponerla así, como kilowatt hora. Si es prácticos, es más común verlo como kilowatt hora. Entonces, la potencia también lo podemos escribir así,
La potencia es de 800 watts. Si yo lo divido entre 1000, eso me daría los kilowatts. ¿Sí? Ok, eso me daría los kilowatts. Ok, entonces, y el tiempo está en minutos. Si lo quiero pasar a horas, lo divido entre 60, ¿no? Entonces divido 5 entre 60, 0.033 horas, ¿no? Entonces me vengo para acá, ahora sí, la energía lo voy a escribir como 0.800 kilowatt, ¿sí? 0.083, perdón, aquí, 83, 0.083. Y lo multiplico por 0.8, 0.8, ¿sí? 0.800 por 0.083. Y eso nos va a dar 0.066 kilowatt hora. Y es más común verlo así. Los dos son correctos, pero es más común verlo de esta manera que de esta manera. Dice, de hecho, si toman su recibo de la luz, viene kilowatt hora. ¿Sí? Porque estoy diciendo cuántos kilowatts cada hora, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes, hasta aquí? ¿Dudas? Pregunten. Todo lo que quieren, pregunten. ¿No? Vamos a ver el último. Una fuente de energía eléctrica de resistencia interna. La ponemos con minúscula. 1.0 ohms y 10 volts de FEM. Se conecta un resistor, resistencia de 4.0 ohm. ¿Y cuál es la intensidad de corriente en el resistor? Recuerden que aquí es usar la ley de Ohm, pero modificada. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia interna. Es como una pila cuando ya lo usamos mucho o un equipo. Sí, al principio pues no se calienta, no nada, ¿no? Y no hay pérdidas de energía. Pero cuando ya se usa mucho tiempo aparece algo que es la resistencia interna. Y hay que tomarla en consideración a la hora de calcular intensidades. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces es cuando la ley de Ohm se modifica. ¿Sí? Recuerden que la ley de Ohm y teníamos que era intensidad es el voltaje entre la resistencia. Esa era la ley de Ohm normalita, ¿no? ¿Sí? Pero ya con modificaciones, ¿sí? Cuando se considera la resistencia interna, tenemos que la intensidad va a ser R más R minúscula, ¿no? Igual al voltaje. De hecho, en el libro le ponen así, ¿no? Epsilon R más R, ¿no? Esta la pueden ver en la página 149 del libro de texto. ¿Sí? Entonces, con base en esto, pues ya podemos calcular, ¿no? 10 volts entre las resistencias internas, que son 4 más un ohm. Sería 10 volts de 5 ohms. 2 amperes. Y listo. Sí, por eso le daban la resistencia interna. 2 amperes.
Bien sencillito, ¿no? Sí, recuerden que aquí hay que usar la ley de Ohm modificada. ¿Por qué? Porque nos están hablando de resistencia interna. La resistor, que es esta, es R mayúscula, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? Pregunten. Igual, recuerden que la nota de clase se les va a pasar, se les pasa el video, ¿sí? Para que no sientan angustia. No sé si tuvieran dudas con respecto al regreso a clases, aquellos que van a asistir, etcétera, ¿no? Por ahí me estuvieron escribiendo unos padres de familia que si era obligatorio. No, no es obligatorio. Si el padre de familia no se siente cómodo, no se siente tranquilo, pues no manda a su hijo, ¿no? Porque su hijo no está vacunado. Esa es una, ¿sí? Y si hay riesgo que diga, no, pues me puedo contagiar, etcétera, etcétera, no lo manda, ¿sí? No es obligatorio. ¿Por qué? Porque no se van a tomar como un castigo. No vino fulanito, entonces le vamos a bajar puntos, ¿no? ¿Sí? Pero sí es recomendable a aquellos que batallan por su conexión, etcétera, etcétera, que sí se asistan, ¿no? Es mi recomendación, pero si el padre de familia decide que no, que es riesgoso, no lo manda, no va a pasar nada. Los que sí es indispensable conectarse sí o sí, es en las clases virtuales. ¿Sí? Y yo para tener un respaldo, pues tengo el canal de YouTube en donde les pongo los videos para que ustedes repasen, ¿no? ¿Sí? Si por X o por Y alguien no pudiera conectarse, etcétera, y quiere su asistencia, en YouTube pueden hacer comentarios ahí abajito. Está habilitado para que hagan comentarios. Comentarios respecto a la clase, no vale poner, muy buena clase, ¿sí? Sino que comentarios, bien clase, pero aquí, considero que es esto, o me quedó claro, cuestiones de esas, ¿no? Cuestiones que aporten, ¿sí? Bueno, que ya no he puesto más comentarios aquí en Telegram de las encuestas, ¿sí? Yo creo que hoy les voy a poner una encuestita y unas 2 preguntitas para que lo vean. Y está sencillito de. No sé si tuvieran alguna duda. Entonces, repito, con base en lo de Telegram, ¿sí? Ahí hemos dicho que Telegram era lo del calendario. Bueno, recuerden que la próxima clase es el viernes. ¿Por qué es el viernes? Porque ustedes mañana tienen clase de laboratorio, ¿sí? Y el día miércoles es la sesión presencial. Miércoles y jueves ustedes tienen presenciales los que van a asistir. Por eso, digamos que van a tomar, los que no van a asistir, pues esos 2 días lo van a tener en su casita para que trabajen, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto era para lo de Telegram. Sí. Consideramos, bueno, yo consideré darles, ¿dónde está? Aquí está. Consideré darles más tiempo, ¿no? Porque estamos aquí en el 18, ¿sí? Entonces les dije, pues ¿saben qué? Esta semana y la que entra, siguen trabajando en esta unidad, que es la unidad 2. El examen lo voy a habilitar acá, hasta el 30. Bueno, hasta el 29 lo voy a habilitar. Sí, 29, viernes 29 voy a habilitar el examen de la unidad 2. Esta semana cierro yo la unidad 2 en contenido y en la semana que entra sigo trabajando en la unidad 3. ¿Sí? Para que dar flexibilidad a estas 2 semanitas para que vayan subiendo sus actividades. ¿Sí? Entonces, es la decisión que he tomado. ¿Ok? Y todavía falta tiempo para que se acabe el semestre, por acá se acaba hasta en enero, entonces paso a paso, ¿no? ¿Sí? Entonces yo quiero que me suban los trabajos bien hechos, ¿sí? Y recuerden que le estoy dando feedback, retroalimentación de que, mira, aquí en esta cosa falta esto, falta aquello, y le digo, vuelvan a subir, y por mí no hay ningún problema, porque esto es un ir y venir, todo es perfeccionable, ¿sí? Todo se puede mejorar, entonces por eso es un ir y venir, ir y venir, ir y venir, hacer comentarios, lo mejoran, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a pasar
al siguiente que se pase de lista. A ver, pongan atención. Semana 8, vamos en la sesión virtual 15, el 18 de octubre. Aguilar Lerma. Almendra Coronado. Presente. Alvarado. Presente. Quité mi imagen porque a veces me consume. No. Porque a veces me consume internet. Beltrán Arellano. Presente. Camacho. Presente. Castro Sarabia. Presente. Contreras. Se me escribió. Herena. Presente. Espinosa. Presente. Félix Parra. Presente. García. Presente. Castelo. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández Ríos. Presente. Pirineo. Presente. Jauregui. Presente. Juárez. Presente. Martínez Salazar. Presente. Matus. Presente. Morales Vega. Presente. Moreno Castañeda. Presente. Moreno Félix. Presente. Osuna. Presente. Pastor. Presente. Pérez Bojorques. Pérez López. Presente. Rodelo. Presente. Sauceda. Presente. Sicairos. Presente. Soto Valverde. Presente. Torres Alcaraz. Presente. Velarde. Verdugo. Villalobos. Presente. Respeta. Presente. Listo, jóvenes. Muy bien. Profesor, disculpe, ahorita se me trabó el celular y me tuve que salir y meter otra vez. Aguilar Lerma. Sí. Listo. Ok, muy bien, jóvenes. Pues en un ratito les paso la nota de la clase. Nos vemos el miércoles, lo que van a hacer presencial, y el resto nos vemos el viernes en virtual. Sí, recuerden que esta semana y la que entra tienen para subir sus actividades. No se esperen al último. Se les junta la bola de nieve y los va a tumbar. ¿Sí? Entonces recuerden hacer las réplicas también, son bien importantes porque valen un puntito. ¿Sí? Bueno, es todo por el momento. Sin más que agregar, pues gracias y nos vemos el miércoles y el viernes. Hasta luego. Gracias. Gracias, A profe. ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias.